Lectura de la profecía de Miqueas. Pastorea tu pueblo, Señor, con tu cayado, al rebaño de tu heredad, que anda solo en la espesura, en medio del bosque, que se apacienta como antes, en Basán y Galán, como cuando saliste de Egipto. Les haré ver prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Concederás a Jacob tu fidelidad y a Abraham tu bondad, como antaño prometiste a nuestros padres. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor, a todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merece nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Cómo se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. Como dicta el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Me levantaré, me postraré en camino a donde está mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino en aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y le cubrió de besos.
Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a los criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestísela. Poned un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificarlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba disuadirle. Entonces él respondía a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha llegado este hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Siempre que leo esta parábola que dicen los estudiosos, es la parábola de las parábolas, recuerdo una frase del escritor Chesterton que decía: para entrar en la iglesia no hay que quitarse la cabeza, hay que quitarse el sombrero. Bueno, pues yo diría lo mismo. Al leer esta parábola no hay que quitarse la cabeza, no hay que darle vueltas a un gran estudio exegético de la parábola. Hay que quitarse el sombrero, es decir, saludar al Señor y pedirle su nombre. ¿Sabéis cuál es el nombre del Dios cristiano? Se llama misericordia. Ese es el nombre del Dios cristiano. Se llama misericordia. Cuando el Papa Francisco hace unos años nos convocaba el año de la misericordia, que vivimos con tanta alegría y con tanto entusiasmo, decía él: la misericordia es la viga central que sujeta, que sustenta todo el edificio de la Iglesia. ¿Qué sería de la Iglesia si nuestro Dios no fuera misericordioso? ¿En qué consiste la misericordia de Dios? Esto es lo que Jesucristo intenta explicarnos con la parábola, y que yo voy a intentar, con mi pobreza y mi poco conocimiento, lo que yo descubro de la parábola, porque os digo en serio, a mí me desborda esta gran parábola. Es algo impresionante. ¿Qué descubro yo de la parábola? Cada vez que la leo, vuelvo a repetiros, me deja atónito y me deja sin palabras. Aquí hay tres personajes: el padre anciano, el hijo sinvergüenza y el hijo que está en su casa. ¿En qué consiste la misericordia? El padre tiene misericordia con los dos hijos, con los dos. Con el primero, el padre, cuando el hijo le pide que se marche de su casa, no le retiene, no lo obliga a quedarse en su casa. Esta es la primera actitud de la misericordia de Dios. Nos da libertad.
Tú eres libre para hacer tu vida. Haz lo que tú quieras. Tú sabes lo que yo quiero, pero tú haz lo que tú quieras. Esa es la libertad. Como decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salva sin ti. Y por eso le deja marchar al hijo. ¿Qué hace el hijo? Hemos visto en la parábola. Hay 3 palabras claves. Primero, se gasta el dinero viviendo como un sinvergüenza. Segundo, reflexiona. ¿Y qué reflexiona? He pecado contra mi padre, le he hecho una faena, he hecho mal. Tercera actitud, me levantaré y volveré a mi padre. Este es el ejemplo del hijo pródigo. Todos somos hijos pródigos. Todos nos hemos marchado y a veces hacemos lo que nos da la gana en nuestra vida. Muchas veces hacemos lo que nos da la gana, sin pedir explicaciones a nadie. Y a veces cuando hacemos lo que nos da la gana, hacemos el mal, que es lo que Dios no quiere. Cuando vuelve, ¿qué se encuentra? Se encuentra con un padre que le abraza y que le besa. Cuando empieza a contarle el hijo pródigo todo lo que ha hecho de fechorías, el padre pasa olímpicamente. ¿Qué descubre el padre? Que su hijo ha vuelto. Dice el texto, pasaba muchas tardes en la azotea de su casa porque sabía que su hijo iba a volver. Esta es la misericordia de Dios. Dios sabe que tú y yo vamos a volver. ¿Cuándo, dónde y cómo? Esa es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Pero Dios sabe que tú vas a volver y que yo voy a volver a la casa del Padre. Y se encuentra con el abrazo. Y se encuentra con la misericordia. ¿Qué misericordia le da el Padre? Le devuelve lo que el hijo había perdido. Lo que había perdido el hijo pródigo era ser hijo de ese padre. Ser hijo. Lo que el Padre le devuelve es que otra vez eres hijo mío. Esa es la misericordia de Dios. Cuando tú te vas a confesar y reconoces tus pecados y el sacerdote te perdona en nombre de Jesucristo, no solamente se borran tus pecados, sino que Dios nos devuelve lo que hemos recibido en el bautismo, que somos hijos de Dios. Esa es la grandeza, esa es la gracia del sacramento de la penitencia, que Dios nos devuelve que somos hijos de Dios en el bautismo. Y nos invita a celebrar un banquete que es la Eucaristía. Esa es la misericordia de Dios. Una palabra del hijo mayor. Desde mi punto de vista, ¿cuál es el pecado? El hijo mayor también es pecador. ¿Cuál es el pecado desde mi punto de vista del hijo mayor? Se lo dice su padre. Has estado siempre aquí, todo lo mío es tuyo. Ese hijo nunca ha estado a gusto en la casa de su padre. Ese hijo nunca ha reconocido que todo lo que había en la casa de su padre era suyo. Se ha dedicado a ser un obediente, una buena persona, pero no ha descubierto la grandeza que supone estar en la casa del Padre. Hay muchos cristianos que les pasa lo mismo. No están a gusto en la iglesia, porque no consideran que su parroquia es su casa, que la iglesia es nuestra familia, que los sacramentos son un regalo de Dios, que todo lo que hay en la iglesia es nuestro. Disfrútalo, celébralo, gózalo. Y el Padre también le llama, hijo, pasa. El Padre también sale a la calle a buscar al hijo mayor que está enfadado porque su hijo
el hermano pródigo ha vuelto, sale a buscarle también. Esa es la misericordia de Dios, que sigue siempre. Dios sale a buscar y siempre nos dice Dios lo que tenemos que hacer. Hijo, no te enfades, porque tú siempre has estado conmigo, todo lo mío es tuyo. Qué pena que no haya descubierto el hijo mayor que toda la casa del padre era suyo, que no tenía que pedirle permiso para coger un cabrito, si era suyo todo. Ese fue el error del hijo mayor. Igual que leíamos el otro día la parábola del hijo del rico pulón. Jesús no le condena al rico pulón por ser rico. ¿Por qué le condena al rico pulón? Porque no compartió con el pobre. Ese es el pecado del rico pulón. Dios no condena las riquezas cuando vienen justamente y dignamente. Lo que condena Dios en la parábola del rico pulón es que el rico pasa olímpicamente del pobre Lázaro y no le da ni las migajas que caen de la cama. Bueno, yo os digo con toda sinceridad, mis palabras son torpes. Yo no acierto a predicar todo lo que yo pienso que es la misericordia de Dios. Os lo digo con toda sinceridad y lo digo porque no soy humilde, lo digo de verdad. Sé que parece que no he dicho nada. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir al Espíritu Santo y contemplar. Contemplar, que significa orar esta palabra de Dios, a ver qué te dice a ti Dios. Pero no olvides, el nombre del Dios cristiano se llama misericordia.